ahora a explorar la aplicación para la gestión de las encuestas dentro del sistema de información para propósitos de la autoevaluación de los programas del SENA. Esa herramienta se llama Lime Survey y necesita de una autenticación para iniciar la sesión, básicamente un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre de usuario y contraseña se hace con el rol de superadministrador una vez se instala la herramienta. Esta herramienta está ya previamente instalada en este computador, pues simplemente vamos a introducir las credenciales. Esas credenciales nos van a permitir el acceso a un panel general de la herramienta. Entonces vamos a ejecutarlo para entrar directamente a la generalidad del panel de control de la herramienta. Una vez entramos a la herramienta, se va a desplegar un panel de control en la parte superior que tiene unas características importantes y que presenta unos iconos que van a ser más frecuentemente visitados que otros, dependiendo de lo que queramos hacer con la herramienta. Hay que decir que Lime Survey en general es una herramienta muy potente para la gestión de encuestas y por lo tanto vamos a limitarnos en este tutorial a las distintas funcionalidades que van a ser de mayor uso por parte de la Dirección General de Formación del SENA. Primero hay que decir que tenemos una página de administración, esa página de administración por defecto, lo que muestra usualmente son las encuestas que están en este momento gestionadas por este usuario administrador. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de esta lista más adelante. Luego una gestión de administradores de encuestas que básicamente lo que hace es administrar los usuarios que van a tener, dependiendo de los roles que les asignemos, distintas funcionalidades y distintos permisos dentro de la herramienta. Por supuesto, el primero que sale es básicamente el administrador, que fue con el que nos hemos logueado en este momento, admin, y también se tiene un correo electrónico que es el que se va a desde el cual se van a gestionar todo el despacho de las encuestas. Por supuesto que aquí está, se le coloca un nombre y también aparece el número de encuestas que se tiene a cargo. Vamos a ir un poquito más adelante sobre la gestión de usuarios en el sistema y vamos a avanzar. Quiero mostrarles simplemente las generalidades de la herramienta. Existe un tercer icono que permite crear o editar grupos de estos usuarios que hemos creado en el sistema. Un icono de configuración global en la herramienta. Dos iconos que tienen que ver con la base de datos, primero para la verificación de la integridad de la base de datos y segundo para gestionar los backups que se hacen de las encuestas. Un ítem que tiene que ver con las etiquetas, de los cuales vamos a hablar más adelante cuando estemos creando encuestas. Un ítem que tiene que ver con editor de plantillas, que tiene que ver con las plantillas que se utilizan tanto para la edición de las encuestas como para la edición de las plantillas de los mensajes que se mandan por correo electrónico a los distintos usuarios. Una base de datos central de participantes donde se gestionan también las poblaciones objetivo de los destino de esas encuestas. Un icono que básicamente es un menú desplegable que va a ser frecuentemente visitado porque presenta las distintas encuestas que se tienen a cargo. Como se mencionaba anteriormente, pues este usuario tiene 8 encuestas a cargo y pues esas 8 encuestas son las que aparecen desplegadas en este menú, básicamente agrupados en 3 grandes categorías: encuestas que están activas, sobre las cuales o que están listas para el despacho de la encuesta; encuestas que han expirado, es decir, que el periodo de apertura y el periodo de cierre pues ya han vencido; y encuestas que están inactivas, que seguramente son encuestas que están preparándose para ser despachadas. En este momento, si entramos con este administrador, pues se presentan las distintas encuestas que están cargadas para el SENA, pero ya vamos a hablar de ello un poco más adelante. También hay un icono que va a ser de muy frecuente uso, que es la lista detallada de las encuestas. Esa lista detallada de las encuestas pues es justamente
un despliegue de todas las encuestas que se han presentado. Y sobre esta lista, pues hay que decir que hay algunas columnas que son más importantes que otras. Siempre se presenta el estado. Ese estado puede ser activo, inactivo o expirado. Eh, el cuadro que simula un stop significa inactivo. El cuadro que simula el símbolo de play aparece en verde y está activo. Y este cuadro que tiene una rayita significa que está justamente expirada la encuesta. Aparece el nombre, un ID interior, un ID que se utiliza internamente en la base de datos. Aparecen las encuestas que se tienen. Entonces aparece una encuesta para aprendices, una encuesta para egresados, para administrativos, para instructores, para agentes externos, para directivos. Y esas básicamente son las encuestas que están precargadas y que fueron parte del desarrollo de la fase 1 del sistema de información. Aparece la fecha de creación, aparece el dueño, que básicamente es el login o el usuario que creó las encuestas. Aparecen otra serie de columnas como respuestas anónimas. Las respuestas anónimas justamente son o marcan la característica de la encuesta. Nos interesa que las respuestas sean anónimas. Y aparecen una serie de columnas que tienen que ver con el resultado del diligenciamiento de la encuesta. Nos vamos a concentrar básicamente en dos columnas. La columna de completo, que significa el número de usuarios que han diligenciado completamente la encuesta, y la columna de encuestados disponibles. Esta columna de encuestados disponibles lo que está mostrando es el total de objetivo, es decir, la población, el número de usuarios objetivo a los cuales les hemos dirigido la encuesta. ¿Por qué son tan importantes estas dos columnas? Porque básicamente estas dos columnas son las que se colocan en el informe final que va directamente al CNA, dado que muestra qué porcentaje de la población objetivo, que es este número de acá, completó directamente la encuesta o diligenció completamente la encuesta. Por ejemplo, acá 1 de 5 estaríamos hablando que para la encuesta de egresados le habíamos dirigido a 5 egresados, solamente uno de ellos ha completado y podríamos hablar entonces de un 20% de cubrimiento de la encuesta. Bien, vamos a hablar entonces ahora de algo general que es la gestión de usuarios en la herramienta. Como les mencionaba, esa gestión de usuarios se hace dando clic en el icono de la llave. Aparece gestión de administradores de encuestas. Cuando damos clic en ese icono, pues aparecen los distintos usuarios y básicamente lo que uno puede pensar para una encuesta en el SENA o manejando los sistemas de evaluación es hablar de un usuario que tenga todas las propiedades de un superadministrador en la herramienta y posiblemente de un rol de usuario que haga las veces del coordinador del programa, que seguramente podrá tener acceso en modo consulta o en modo de lectura a, por ejemplo, los resultados de la encuesta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy corto de añadir un usuario. Vamos a añadir un usuario que sea coordinador del programa. Vamos a dar un correo electrónico. En este caso voy a dar mi correo electrónico para verificar luego sobre la bandeja de entrada las contraseñas que se envían, el nombre completo. Entonces vamos a colocar un nombre y vamos a crear ese usuario. Cuando nosotros creamos ese usuario, aparece un panel donde se verifica el éxito de la creación del usuario, pero aparece también un botón que nos permite establecer los permisos del usuario. Cuando damos clic en establecer los permisos del usuario, entonces aparecen distintos roles de superadministrador, panel de participante, crear encuesta, configurador, crear usuario, borrar usuario. Por ejemplo, como ya existe un superadministrador, pues vamos a darle a este usuario, sí, como es un coordinador del programa, el rol de panel de participante, para que él pueda tener acceso a las distintas encuestas. Los permisos fueron creados o fueron actualizados correctamente.
Y lo que vamos a hacer ahora justamente con ese usuario es primero mirar cómo podemos darle ciertos roles de lectura sobre alguna encuesta en particular. Entonces, para ello nos vamos al listado de las encuestas que siempre se encuentra en el panel de administración por defecto, o cuando le damos lista detallada de encuestas nos lleva a justamente a la misma encuesta. Vamos a darle clic sobre alguna encuesta que estemos interesados, por ejemplo la encuesta SENA egresados. Y cuando le damos clic a cada una de las encuestas, pues aparece el módulo principal de la encuesta, donde aparece la descripción principal de la encuesta. Y vamos justamente a asignarle un usuario para que ese usuario pueda ver esa encuesta. Eso lo logramos dando clic sobre el icono de propiedades de la encuesta e yendo a permisos de la encuesta. Cuando le damos permisos de la encuesta podemos asignar un usuario a esa encuesta. Entonces vamos por ejemplo, a asignarle al coordinador Luis Eduardo Gallego, que es el que acabamos de crear. Vamos a asignarle, o podemos asignar grupos de usuarios. En este caso solamente hemos creado 2 usuarios, pues no vale la pena hacer grupos, pero acá lo que vamos a hacer es asignarle a ese usuario que acabamos de crear permisos sobre esa encuesta y vamos a establecer justamente esos permisos de la encuesta dando clic. Dado que es un usuario de bajo nivel, es decir, que necesitamos solamente que visualice, pues vamos a darle solamente las propiedades de visualizar, por ejemplo, la configuración de las encuestas, el contenido de las encuestas, el número de encuestados, las estadísticas sobre la encuesta, las evaluaciones, las respuestas, la seguridad de las encuestas, traducción rápida. Digamos que hay un montón de herramientas que uno puede utilizar justamente para establecer los permisos de este usuario sobre la encuesta. Entonces vamos a darle estas capacidades de casi que consultar. Por supuesto que hay otras que son de escritura sobre la base de datos, que es crear, actualizar, borrar, importar o exportar. Por ejemplo, podríamos darle sobre las estadísticas o sobre las respuestas, no solamente que las visualice, sino que también las pueda exportar, porque puede ser de interés para un coordinador del programa exportar esas encuestas. Vamos a guardar entonces esas propiedades y al darle clic, pues los permisos han sido actualizados correctamente. Bien, una vez usted ha creado esos usuarios, volvemos a la casita que es como el home, como el inicio, siempre se despliega entonces todo el listado de encuestas. Vamos entonces a el correo. Ese correo pues es el correo que yo introduje, en este momento es mi correo personal, aparece entonces desde un correo que le hemos puesto de manera ficticia Servicio Nacional de Aprendizaje, que es justamente el correo del administrador, encuestas.autoevaluacion@gmail.com. Aparece registro de usuarios en la Emsorbe, me llega un correo simplemente diciendo: hola, mi nombre, Luis Eduardo Gallego, el que registré en la herramienta. Este es un correo automático que se le envía para anunciarle que se ha creado un usuario para usted en el sitio la Emsorbe. Usted puede utilizar desde ahora las siguientes credenciales para autenticarse en el sitio: nombre de usuario, coordinador y esta contraseña que está justamente acá. Vamos a pulsar aquí para entrar. Él nos ha creado un usuario y yo podría entrar, en este momento estoy autenticado como admin, voy a cerrar la sesión, voy a entrar con las credenciales que me anuncian aquí como coordinador y vamos a copiar las credenciales. Entonces, coordinador y vamos a ingresar. Y cuando ingresamos, pues ingresamos como coordinador y ese coordinador solamente tiene acceso a algunas encuestas. En este caso solamente tiene acceso a la encuesta SENA egresados, pues porque fue la única que le dimos acceso. Y pues él puede empezar a visualizar solamente algunas cosas de esa encuesta. Bien, eso es como una introducción general al programa de Limesurvey. Básicamente lo que vamos a hacer en este video tutorial es dividir las distintas acciones que uno puede desempeñar como administrador del sistema en la herramienta. Esta primera video tutorial nos dedicamos a las generalidades, pero vamos a abordar los temas de crear una encuesta, despachar una encuesta y finalmente visualizar los resultados de la encuesta. Eso es todo.